Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Destripando el tema que estamos aquí haciendo desde ASEI. El episodio de hoy lo vamos a centrar en la enfermedad de Crohn. En el próximo episodio hablaremos única y exclusivamente acerca de la colitis ulcerosa, entonces esperamos que también nos escuchéis en el siguiente episodio. Este episodio simplemente va a estar un poco formado por vamos a hablar un poco de qué es la enfermedad de Crohn y al final haremos un testimonio. Entonces, Rosa. Vale, pues mira, la enfermedad de Crohn es una enfermedad de afección crónica e inflamatoria que afecta a todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Es una enfermedad que pertenece a las llamadas autoinmunes y se llaman así porque nuestro sistema inmune, que es el que tendría que protegernos pues, frente a bacterias, a virus, a todo tipo de enfermedades, pues se resiente y lo que hace es que en vez de protegernos, ataca partes de nuestro propio órgano. En nuestro caso es el aparato digestivo al completo, desde la boca al ano. Claro, que sea una enfermedad autoinmune, lo que hace es que para que muchos de los medicamentos que nos dan, lo que hacen es bajar, debilitar este sistema, el sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico, que es lo que nos ataca a nosotros mismos, lo que nos hace más propensos a su vez a pues coger otro tipo de enfermedades, porque tenemos un sistema inmune mucho más débil. En otro capítulo más adelante intentaremos hablar un poco más de las enfermedades autoinmunes en general, ¿vale? La enfermedad de Crohn, ya os digo que puede afectar desde la boca hasta el ano, donde suele ser más frecuente, suele ser al final del intestino delgado y en el colon, ¿vale? Se pueden ver afectados, a veces puede ser que esté afectado todo el intestino o no, puede ser que esté afectado pues diferentes tramos que estén sanos y otros tramos enfermos. Y después cursa por brotes, esto es decir, hay temporadas que la enfermedad está como en reposo, que dices tú, ay, parece que se ha olvidado de mí, y hay otras Ojalá. temporadas que se hace muy presente. ¿Que la frecuencia de los brotes? Pues depende. Hay gente que puede tener varios brotes al año, hay gente que vive en un brote continuo y hay gente que a lo mejor pues con poquísima medicación pues está a lo mejor pues 10 años sin un brote. O sea que aquí depende mucho de cada persona, es un mundo, no todo el mundo con el mismo diagnóstico, no todo el mundo tiene la misma enfermedad con la misma virulencia ni responde de la misma manera a los medicamentos. En la enfermedad de Crohn sí que es muy importante pues, que se estudie que nos intenten, desde el punto de vista sanitario, verlo todo en su conjunto, no solo un problema de intestino, sino pues puede ser un problema, normalmente va con problemas psicológicos, normalmente pues hay problemas nutricionales y bueno, es un poco por lo que lucha la asociación, porque se haga de una manera más transversal, que haya un equipo médico con muchos especialistas. Vale. Y nada, tiene una serie de síntomas, os vamos a citar más o menos los más comunes, no los vamos a citar todos. Por ejemplo, viene siendo la diarrea, que puede ser persistente, a veces con sangre, con moco. Hay una persona en brote que a lo mejor puede ir hasta 10 veces o más al baño. Y no tienes por qué tener unas diarreas solo cuando estás en brote. Por ejemplo, una persona sana tiene diarreas también y no está en un brote de enfermedad de Crohn. También el dolor abdominal, especialmente en el lado derecho, que se puede llegar a confundir con una apendicitis. Es por eso por lo que a veces, si tienes la mala suerte, ¿no? O la buena suerte, depende de cómo lo veas, de que tienes que llegar a quirófano y operarte, que si parte una parte del intestino, lo que se suele hacer a veces es que también te extirpan el apéndice para evitar un mal diagnóstico, por decirlo así, ¿no? Después fatiga, cansancio, fiebre, pérdida de peso, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, llagas o en la boca o incluso aftas, fístulas que pueden ser desde anales, perianales, enterovesicales o incluso rectovaginales, y también abscesos o incluso manifestaciones extraescentinales que se habla muy poco de ellas y que pueden ser desinflamación en la piel, inflamación en ojos, en articulaciones, y las manifestaciones extraintestinales es algo que cuando vamos a consulta tenemos que ser muy conscientes de ellas y también comentarlas, al igual que decimos que, por ejemplo, me duele la barriga o he tenido fiebre. Pues si tienes
una inflamación en el ojo o te duelen mucho las articulaciones, también es algo que tienes que contar en consulta, no te lo puedes callar. Vale. Las causas y los factores de riesgo, pues la verdad es que no se saben. Creen que hay una especie de combinación entre una predisposición genética, una alteración inmunológica y factores ambientales. Entonces, bueno, pues en realidad eso se sigue estudiando. Sí que se sabe que es más, bueno, se sabe porque está más diagnosticado en los países desarrollados. A lo mejor en los países subdesarrollados existe, pero no está diagnosticada, bastante más Por problemas falta de tiene. recursos. Entonces, pues no se sabe muy bien la causa, ni los factores que la provocan y pues nada, pues si te ha tocado, no le des más vueltas, no busques más explicaciones. Las complicaciones, pues las complicaciones que puede haber, pues están relacionados un poco con los síntomas que comentaba antes Alberto. Pues puede ser una estenosis intestinal que consiste en que, bueno, pues de dañarse tanto el intestino, pues termina cerrándose y entonces eso pues a veces es necesario pues operar y abrirlo y cortar ese trocito o hacer dilataciones en colonoscopio, que puede ser como una especie de globos que te ponen y entonces lo que hacen es que hinchan el globo y te abren así un poquito para intentar evitar entrar en cirugía. Las fístulas, los abscesos intraabdominales, que estos, bueno, al principio intentan, en la mayoría de los casos, intentan curarlos con antibióticos y otras veces no queda más bueno, que entrar en quirófano o las obstrucciones intestinales es también. Entrar en quirófano siempre es lo último, ¿vale? Ahí primero se ven muchísimas más alternativas. Aunque no existe una cura, sí que es verdad que la gente que tiene la enfermedad de Crohn hoy en día no es lo mismo que la gente que tenía la enfermedad de Crohn pues hace 30 años, que enseguida se recurría a la cirugía, o hace 40. Ahora cada vez existen pues más medicamentos y cada vez son más efectivos. Entonces, tipos de medicamentos que se pueden utilizar, pues se utilizan los antiinflamatorios y los corticoides, y cuando hay antiinflamatorios no es el enantium, ¿vale? Esos no, ni el Eso no se ibuprofeno, puede, eso no se no. puede, ¿vale? Después hay otro tipo de medicamentos que se le llaman los inmunosupresores, que estos son, pues, lo voy a leer La porque esto, cetioprina. azathioprina, que viene siendo el Inmurel, que se empezaba a utilizar para la gente que era trasplantada hace años. De hecho, yo cuando empecé a tomarlo, ni siquiera te aparecía la enfermedad de Crohn en la receta, te ponía para trasplantados solos. Y es eso, pues precisamente para evitar, se lo daban para evitar el rechazo de los órganos y Sí. nosotros exactamente lo mismo, para que nuestro cuerpo no rechace, pues en nuestro caso, nuestro propio intestino. Ahora últimamente también se están utilizando los biológicos, que vamos, por lo que nos dicen los médicos, son los que están funcionando muy bien y que son una serie de medicamentos, bueno, un poco complejos para explicar, pero bueno, viene que siendo que o te los ponen en el hospital de día cada 8 semanas o cada 6 semanas, según estipule el médico, o algunos que son Inyectables, por inyectables, ejemplo. que suele ser pues cada veces alguno cada semana, otros cada mes, otros O cada dos cada 2 meses, meses, depende un poco. depende. La mayoría de estos medicamentos que nos dan a nosotros son comunes a todas las enfermedades autoinmunes. Es decir, a lo mejor conocéis a alguien que tiene una, pues no sé, una artritis reumatoide y está tomando exactamente el mismo medicamento que yo. Tal cual. Cuando se acude, bueno, ya os dije, la cirugía solo los médicos intentan que sea la última solución y solo lo suelen hacer cuando ya algo es muy grave y ya es que ya no les queda más. ¿Vale? Que puede ser eso, lo que os decía, cuando había una estenosis, cuando hay unas fístulas complejas, una obstrucción intestinal, cuando hay una hemorragia grave, pues porque haya una úlcera que no deja de sangrar, bueno, pues tenemos, pues si hay un cáncer o tenemos una probabilidad un poco mayor de desarrollar un cáncer de colon, o cuando, bueno, pues ya se han probado todos los medicamentos, no hay manera de hacer que ese intestino funcione bien, pues a veces no queda más que cortar esa parte mala para que el cuerpo pueda intentar recuperarse. Exacto. Y dentro de estas, bueno, dentro de esto, lo que se suele hacer para poder ver
digamos, el estado de la enfermedad como sí, son desde pruebas de laboratorio a pruebas endoscópicas, por ejemplo. Entonces, dentro de las pruebas de laboratorio tenemos, por ejemplo, los análisis de sangre, que los conocemos todo el mundo, en el que te miden, pues, por ejemplo, los niveles de anemia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que al tener una enfermedad de Crohn, bueno, sí, más bien de enfermedad de Crohn, porque es en la parte del intestino delgado donde se absorbe el hierro, La mayor parte, la sí. mayor parte. Entonces, por lo cual, si tienes problemas, digamos, una estenosis, obstrucciones o directamente úlceras en esa parte del intestino, es muy probable que no estés absorbiendo bien el hierro. Entonces, puedes derivar en tener anemia. Y además, otra de las problemáticas que tiene tener, en este caso, una enfermedad de Crohn, en este caso, es que a veces tenemos una dieta que está muy limitada por los síntomas que estamos teniendo y hay alimentos que bien no son tolerados o que son autorrestricciones que nos ponemos porque a lo mejor nos pueden sentar mal y eso hace que, bueno, pues por ejemplo, las lentejas. No, es que las lentejas si las tomo me hacen daño, pues las lentejas tienen muchísimo hierro, por lo Sí. cual si no tomas lentejas, pues también es probable que acabes teniendo anemia. No, no es un ejemplo muy práctico a seguir, no significa que tengas que tomar lentejas para tener el hierro alto, Pero son recomendables. pero bueno, es lo que se suele decir, ¿no? También los berberechos. Ah, también, eso sí que Sí, no lo sabía yo. pues sí, los berberechos sí. Y a veces es más agradable que tomar berberechos y no Pues lentejas. tenemos un problema, porque es que no me gusta ni uno ni lo otro. Pues, no sé, pasamos al jamón serrano y las espinacas, pero yo prefiero los berberechos Me quedo con el jamón. a las Sí, espinacas. me quedo con el Pero jamón. sí, yo había leído en algún lado que los berberechos tenían mucho. De hecho, yo Oh, cuando me baja tomo berberechos y tomo mejillones. Mucho. no lo sabía. Pues mira, ya sabes una cosa más. ¿Ves? Mira, todos aprendemos algo en el día de hoy. Después, otra de las cosas que también se miden en estos análisis de sangre es la inflamación, que por ejemplo, pues la proteína C reactiva, que es uno de los indicadores más sensibles y que se suele elevar rápidamente ante infecciones o inflamaciones agudas o crónicas. Entonces, hay ciertos valores, por ejemplo, normales que se encuentran entre 0 a 0,5 miligramos de cilitro. ¿Qué pasa? Que si sube de 0,5 miligramos de cilitro, pues nos indica esto, una infección o una inflamación. Entonces, es una prueba bastante sencilla de hacer, que puedes hacerla con una simple analítica de sangre y que te permite ver exactamente cómo está. Y a la vez también los estudios de heces, en el que se busca desde sangre oculta, infecciones bacterianas o marcadores de inflamación, como la calprotectina. Que la calprotectina es una proteína que está presente en un tipo de glóbulo blanco y lo que hace es liberarse en el intestino cuando hay inflamación, por lo cual con una simple prueba de heces también te permite desde diagnosticar la enfermedad a conocer exactamente cuál es su estado actual. Sí, de hecho, cuando vamos al médico de cabecera y empezamos a contarle los síntomas, claro, pueden ser 4.000 cosas. Puede ser una gastroenteritis puntual que tengas, no sé, que algo te ha sentado mal o una alergia, muchísimas cosas. Y una de las primeras pruebas que hacen es la calproteína, porque es la primera que le dan, que les empieza a decir Sí, que hay una inflamación. que puede Después haber. pasan a más pruebas. Las pruebas endoscópicas, la colonoscopia, todos vamos a pasar por ahí. Todo el que tenga la enfermedad de Crohn en algún momento pasa por una colonoscopia. Y por más de uno también. Y por más de una también, que, vamos a ver, no es agradable, pero el Propofol ha ayudado mucho a esto. Yo de Esa verdad, es una maravilla. yo solo voy a las colonoscopias por Por el el propofol, Propofol, porque yo es que de también, verdad yo también. Yo he tenido épocas de estar muy triste y yo decía, es por un lo menos alivio. tengo un Propofol ahí esperándome. Exacto. Eso Totalmente de siempre acuerdo. ayuda, tal cual. Totalmente de acuerdo. Vale, en la colonoscopia lo que hacen es que, bueno, pues es un tubito que te meten por el ano, van hinchando la tripita y les permite ver, pues claro, en vivo y en directo, realmente cómo está tu tripa. Entonces ahí pues pueden ver pues eso, si hay úlceras o si hay pólipos o así. Y respecto a otras pruebas, esta lo que tiene es que sí que les permite coger biopsias para mandar a analizar, que siempre está bien, pues para descartar a lo mejor otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, en la coloscopia pueden ver úlceras, pueden ver edemas, pueden ver estrechamientos, estas estenosis, fístulas, en la zona donde está afectado, si está o no está afectado el ilio, y permite permite un diagnóstico preciso y evalúa la actividad y la extensión de la enfermedad, pues para saber si en ese momento está, si es una enfermedad del Crohn, pues si el brote es grave, moderado o no.
Otra que se utiliza también es la endoscopia digestiva alta, que en realidad viene siendo una gastroscopia, que viene siendo lo mismo, solo que te lo hacen por arriba y te permite ver, pues eso, esófago, estómago y el duodeno, y que también permite biopsias. Después hay también pruebas de imagen, como por ejemplo las que seguramente que más conocéis son desde la resonancia magnética y la ecografía intestinal. La resonancia magnética pues utiliza campos magnéticos y ondas de radio para poder obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo sin utilizar radiación. Entonces es muy útil para evaluar el intestino delgado y detectar complicaciones que otras pruebas no muestran. Por eso normalmente cuando se suelen hacer pruebas de resonancia magnética seguro que os suena eso de con o sin contraste, ¿no? Pues efectivamente el contraste es lo que sirve para poder ver bien el intestino delgado en este caso. Y la ecografía intestinal, que bueno, pues visualizas el intestino y estructuras abdominales mediante ultrasonidos. Y en este caso es una herramienta muy útil y realmente sencilla para simplemente control de brotes o controles periódicos, porque se puede hacer prácticamente en cualquier parte, por decirlo así, y es mucho menos costosa que, por ejemplo, una resonancia magnética. Vale, después otra de las cosas que os van a preguntar o que os deberían preguntar es por el historial médico y familiar. Por historial médico, pues eso, lo habitual no es debutar ya con un brote de Crohn a lo bestia. Lo habitual es haber tenido pequeñas cosas que a lo mejor ni acudiste al médico porque no le dabas la importancia, porque en realidad en aquel momento no las tenía. Y entonces sí que te suelen preguntar por eso. Suelen preguntarte también por antecedentes en la familia, porque sí hay como un componente genético, ¿vale? Pero que tú tengas Crohn no significa que lo vayan a tener tus hijos y a lo mejor tú eres la única persona en la familia o a lo mejor sois tres. Claro, o sea, eso existe, por eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero no tiene por qué ser determinante, ¿vale? Científicamente no está demostrado como a lo mejor otros tipos, pues algún tipo de cáncer de mama que sí que se sabe que hay pues no llega a ese punto, pero sí hay un componente genético. Te van a preguntar por tus hábitos de vida, pues eso, el tipo de alimentación que tienes, vida saludable, bueno, esto ya lo sabemos todos y cada uno hace lo que puede. Y después también es habitual que te palpen la barriga, que vean, pues los médicos calcan tu estómago bastante, además, y sobre todo si estás mal, pues para ver si pues lo notan hinchado, para ver si hay pues alguna masa más dura. También se controla mucho el peso, porque sí que es verdad que en brote es bastante habitual perder bastante peso, suele ser un indicativo bastante frecuente. Y después, claro, con todo este conjunto, pues llega un diagnóstico. Por el camino han tenido que diagnosticar, por el camino han tenido que descartar ya otras enfermedades que muchas veces se pueden confundir con la enfermedad de Crohn pues una colitis ulcerosa, un colon irritable, una diverticulitis. Hay muchos síntomas que pueden ser comunes, pero con el conjunto de todo se puede llegar al diagnóstico. Y una vez que tienes el diagnóstico, pues cuanto mejor sea y más rápido sea el diagnóstico, antes empiezas con el tratamiento y antes se pueden paliar pues, las consecuencias que puede tener la enfermedad de Crohn. Se puede controlar, por decirlo así. Sí. En general, sí. Bueno, y una vez que os explicado más o menos cómo funciona la enfermedad de Crohn, esta información toda la hemos sacado de algunas cosas que ya sabíamos por experiencia y otras no somos médicos, somos pacientes, pero bueno, está sacada de información de artículos científicos y de guías que tenemos. Y de webs como Educa Inflamatoria, que os recomendamos visitar. Webs que están asesoradas por científicos, con lo cual, bueno, pues esperamos que os sirva. Y entonces, ahora vamos a hacer ahora tenemos un testimonio que me hace muchísima ilusión, que va a ser mi queridísimo compañero Alberto. Me ha tocado. Y yo, me ha tocado. Que le voy a cotillear. Entonces, claro, yo sí que no lo sé, porque José hace unos años que nos conocemos, pero es que no, nunca o sea, sé que tienes la enfermedad de Crohn, pero no sé cómo debutaste. Esto es como el que va al baile, ¿eh? Aquí, cuando te hablan de la enfermedad de Crohn, ¿cómo debutaste? Exacto, es bastante, pues esto sí. Tal cual. Pues a ver,
Yo cuando era pequeño era un niño pues que estaba muy pálido, que tenía un montón de problemas de anemia, que estaba súper cansado siempre, que no comía mucho, me hacían siempre constantemente un montón de pruebas, nunca llegaban a conseguir nada. Y pues cuando cumplí 15 años, la que era mi pediatra de aquel entonces, pues me dijo, bueno, ahora te pasas a la parte de adultos, por lo cual yo ya no tengo nada que ver contigo, me voy a jubilar, búscate la vida. Aquí paz y después Exacto, gloria. entonces nada más me vieron en adulto, ya me derivaron directamente al hospital, me hicieron pruebas y acabé en la unidad inflamatoria de aquí de Pontevedra. Ya conocía a Carpi y a Estela cuando me hicieron la primera colonoscopia, la gastroscopia y todo Con esto, 15 años. con 15 años. Carainas. Y lo que se confirmó, por decirlo así, era que yo llevaba con la enfermedad de Crohn desde que tenía unos 8 años. Entonces estuve como mitad de mi vida, por decirlo así, con la enfermedad de Crohn sin saberlo. Luchando tú contra tu propio sistema inmune que te Exacto. está matando. Estuve directamente pues, desde los 8 años hasta los 15 tranquilamente con la enfermedad y yo ni lo sabía. Estabas constantemente mal, un montón de problemas siempre, de cansancio, de anemia, de dolores de barriga inexplicables, o sea, un montón de cosas. ¿Por qué será algo tan común que tardan tanto en diagnosticarnos? Claro, es Ese que, hay que claro, plantearse dices, bueno, eso. pues era un niño que no está sano o lo que sea, pero claro, ahora mismo yo creo que sí que las cosas han cambiado y sí que a día de hoy como que se tiene un poco más en cuenta y se diagnostica un poco más antes Sí. la cosa, ¿no? Entonces, nada, una vez me lo diagnosticaron, estuve unos 3 meses sin poder comer nada, únicamente a base de unos batidos que me daban en el hospital y agua. Entonces, era lo único que podía comer a lo largo del día. Tenía como pautados 500 mililitros al desayuno, 500 mililitros a la hora de comer, 300 de merendar y 500 de cenar, ¿no? Y al acabar ese biológico, esos 3 meses, fue cuando empecé ya con mi primer biológico, que fue en este caso el Remicade, el Infliximab. Ah, Y entonces estuve con el Infliximab hasta ahora, hasta este año, hasta hace un par de meses, carainas, ¿cuánto estuviste entonces? 12 años. tranquilamente. Carainas. Aguanté muchísimo Aguantó, con el sí, Infliximab, ¿eh? aguantaste mucho. Y de por medio que tuve una cirugía que fue en plena pandemia, en 2020, en octubre de 2020, que fue cuando me operaron y me sacaron casi la última parte del intestino delgado, o sea, me libré por un poquito de que me quitasen la válvula ileocecal y todas las Sí. consecuencias que traía eso de una bolsa temporal o permanente incluso, Mm. y me quitaron pues eso, unos 20 centímetros de intestino. Entonces, pues desde que me los quitaron, desde 2020 hasta 2022-23, estuve súper estable, pero estuve muy estable, de verdad. O sea, prácticamente podía hacer vida normal, que la enfermedad era como que había desaparecido para mí. Hasta que ahora de repente, bueno, pues se ha vuelto a complicar la cosa, como era de esperar que a lo mejor en algún momento podía llegar a pasar, y me han cambiado el biológico a uno nuevo. Pero somos como Dory. Así que recuperamos un poco, ¿no te pasa que te olvidas? Tal cual. A mí me pasaba. Que yo decía, "Ah, sí, sí, ya no me acuerdo. Este estuve fatal, pero ahora ya no. Pero no, pero la vida enseguida te viene a recordar. Aquí Sí, estoy, pum, pum. sí, no, no queda más remedio, la verdad, o sea, es lo que nos toca. Mira, ¿y tú cómo crees que afecta tu enfermedad en el día a día? Y te digo a nivel físico y también a nivel emocional, porque a nosotros eso nos afecta mucho Ujú. también. Pues mira, a nivel físico, por ejemplo, sí que ahora estoy en un momento que estoy empezando a estar un poquito más estable gracias a este nuevo biológico y a la dieta que estoy siguiendo, por suerte, menos mal, toquemos madera. Pero sí que, por ejemplo, hace un par de meses era una auténtica odisea el salir de casa, porque es que de verdad podías estar necesitando ir al baño cada media hora y no sabías en dónde. Entonces yo ya tenía un mapa mental de exactamente, estoy en el centro ahora mismo de la ciudad. Vale, pues sé exactamente que aquí abajo, en el -2, hay un parking fantástico en el que puedes ir al baño perfectamente sin ningún tipo de Sí, sí, problema, sí, sí. o si no, pues a malas te vas corriendo hasta esta otra zona que también hay un baño público, lo que sea, que está bastante en buen estado, porque esa es otra. Es que detectamos como una especie de antena. A Claro, mí me pero pasaba una época que iba al corte inglés, y entonces estaba en la planta tal y decía ya, ah, aquí están los baños. Y a lo mejor llegaba algún día y decía, hostia, perdón, me han, me han cambiado, me han cambiado los pantalones o esta marca, el corner este que tenían aquí, me lo cambiaron y ya no me oriento yo para ver dónde está el baño. Y así en muchísimos tal cual. Pero sitios, otra de las cosas que también muchísimos. tenemos es eso de que por esa necesidad que tenemos de unos baños limpios, Sí. también tienes que hacer un mapa mental de exactamente, a ver,
En caso de que me esté muriendo, no me queda más remedio que ir a este baño, pero preferiblemente lo vamos a evitar, ¿no? Porque es que eso también es otra. Sí, 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 Y sí. después, pues también muchos problemas, a lo mejor dolores de barriga, dolores musculares, por ejemplo, que os comentamos antes de las manifestaciones intestinales, ¿no? Muchísimo estrés, que el estrés está súper, pero súper relacionado con lo que es, digamos, la enfermedad y el progreso de ella. Es decir, como tu niveles de cortisol estén muy altos, estés muy estresada, de verdad, vas a tener un brote. Lo siento decírtelo, pero vas a tener un brote. Igual no lo tienes justo en ese momento, en ese pico de estrés, pero Pero nada más termine, sí. sí, Porque porque yo recuerdo que estaba justo, cuando estaba terminando la carrera, estaba justo una época de exámenes en las que tenía a lo mejor que recuperar 4 exámenes, 4 asignaturas de repente, de un tirón. Y recuerdo que, claro, en ese momento yo estaba estresadísimo, agobiadísimo, no podía conmigo, y fue acabar el último examen y a la media hora antes de terminar el examen empecé con unos dolores de barriga fuertísimos que no sabía de qué se debían, estaba pero fatal. Estuve así como una semana entera hasta que de repente llamé a la enfermera de digestivo, en este caso a Raquel, y le dije, oye, mira, tengo estos síntomas, yo creo que son estrés, pero mira, yo te los comento porque es que me parece muy raro. Y era un brote. sí, ¿Por qué? sí. Porque fue justo ese episodio de estrés que una vez acabé todos los exámenes y toda esa parte estresante, dijo, es mi momento, ahora he venido yo para brillar, por decirlo así, ¿no? Entonces Sí, aprovechó. sí, eso es bastante frecuente. Ujú. Hay a mí también me pasaba eso. Me pasaba mucho eso, sí. Bueno, ¿y has hecho cambios en tu alimentación o algún tipo de, no sé, de terapia, de yoga, de algo que tú crees que te ha ido bien a ti, que no necesariamente es que le vaya a ir a los demás, pero Cambios en mi alimentación sí que hice, la verdad, una barbaridad. Por ejemplo, cuando me diagnosticaron, empecé a tomar leche vegetal, quité toda la leche con lactosa, sin lactosa, quité absolutamente todo. Dijeron, no, te puede llegar a hacer daño, vale, venga, pues lo quitamos. Ahora estoy tomando leche con lactosa. Y me sienta estupendamente. ¿Por qué? Porque es que lo que me hacía daño era la proteína A1 de la leche y no la A2. Entonces ahora estoy tomando leche con lactosa, con la proteína A2 de la leche y me sienta estupendamente. ¿Por qué? Porque depende un poco de tu cuerpo. Entonces, nunca sabes exactamente qué es lo que te va a sentar bien, porque a lo mejor lo que te sienta mal ahora, dentro de unos años te puede sentar sí, estupendamente, prueba que y me ha error, pasado. prueba y error. Es prueba y error constantemente. Entonces, ahora estoy siguiendo una dieta que consiste en, es baja en almidón y sacarosa, que resulta que hay estudios clínicos que avalan su uso en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa y que han demostrado que reducen los síntomas. Llevo con ella desde abril, que fue cuando empecé, y mis síntomas se han reducido una auténtica barbaridad. Pero una auténtica barbaridad, o sea, de verdad. O sea, fui a mi nutricionista ahora hace poco y le dije, mira, estoy bien, o sea, estoy realmente bien. Y me dijo, no me esperaba tanto cambio tan rápido. Pero mira, bien, me alegro. Y después por otras cosas, por ejemplo, pues desde ejercicio, que estoy constantemente, que no paro quieto, pues desde pilates, Doy yo fe, que si doy voy a yo fe. TRX, que si voy al gimnasio, o sea, al día siempre tengo algo que hacer para poder estimularme y no caer exactamente en malos hábitos, ¿no? Por decirlo así. Y respecto a terapia psicológica, también estuve yendo para gestionar la enfermedad en mi día a día hace un par de años y la verdad es que sí que me ayudó muchísimo. Sí, sí, yo creo Mm, que ayuda. sí, La verdad es que sí, es una de las carencias y es una de las cosas que nosotros reivindicamos de la asociación tal cual. hacemos mucho hincapié en la necesidad de cuidar la salud mental, No, es que, claro, es que de de hecho tener simplemente acceso a... al tener ya una enfermedad inflamatoria intestinal, nada más diagnosticártela, como que yo creo que ya deberían también derivarte a la vez Sí, tanto a un psicólogo como a un nutricionista. A sí. la vez, a los dos sitios, porque es algo que tú lo vas a necesitar sí o sí a lo largo de tu vida y con la enfermedad todavía más. Sí, y es algo, al nutricionista a mí sí me derivarán al principio, pero la salud mental es que no te derivan hasta que no has quebrado. Tal cual. Entonces, es que, vale, hombre, cuando has quebrado Y también lo cuando tienes un año de necesitas, listas de espera o lo que sea, es que pero claro, pero es que se solucionaría todo y sería todo muchísimo mejor, pues ya acudir antes de quebrar. El sistema yo creo que incluso funcionaría mucho mejor e incluso saldría a la larga más barato. Pero bueno, es algo en lo que nosotros desde la asociación, es algo en lo que hacemos mucho hincapié,
una de las cosas, desde luego, que es la salud mental para nuestra enfermedad y para prácticamente cualquier otra enfermedad crónica o para cualquier persona que lo necesite, porque en determinado momento de su vida, pues por lo que sea, necesita acudir. Y es muy difícil acudir a terapia psicológica a través de la sanidad pública a día de hoy. Sí, Muy difícil. O sea, vas cuando ya quebraste. Y cuando quebraste, con suerte, igual te toca esperar bastante también. tal cual. Y a nivel, porque bueno, tú eres un chico que está trabajando, es el yerno ideal. Eh, Ya es ideal. Entonces, dime, a nivel académico o a nivel ámbito laboral y académico, ¿cómo gestionaste tú esto? Porque a ti te cogió estudiando en una Claro, época literalmente adolescente total. tal cual. Claro, Y yo recuerdo que, bueno, pues cuando estaba en el instituto, pero bueno, tanto en el instituto como en la universidad, como ahora trabajando, o sea, tampoco te creas que ha cambiado mucho, es decir, faltar constantemente para pruebas, para consultas, para ir a tratamiento, por ejemplo, tenía que ir a tratamiento a veces una vez al mes. Entonces, una vez al mes estar faltando a clase o al trabajo constantemente un día entero, porque es un día entero, porque es que al acabar el tratamiento no puedes permitirte eh, sí, sí, a mí me pasa no también. puedes permitirte el ponerte a hacer cualquier cosa. De hecho, te lo prohíben. O sea, a mí me lo habían dicho al principio, Sí, de a mí no también. puedes coger peso, no puedes hacer actividades que requieran carga mental, no puedes hacer no sé qué, tienes que reposar, punto. Nada más que reposar. Sí, sí, a mí me habían dicho también. No poder conducir No poder también. conducir también. Entonces, al fin y al cabo te acaba afectando mucho y me acabó afectando muchísimo en ese aspecto, en el aspecto de tener que faltar constantemente y de recuperar constantemente. O de, bueno, cuando me operaron, por ejemplo, ingresé un lunes, me operaron el martes, el viernes a las 3 de la tarde me dieron el alta y a las 4 de la tarde cogí y llamé a mis profesores por Teams para decirles, para preguntarles qué habían hecho en lo que iba de semana. O sea, eso ya es porque yo fui muy adicto a, Exacto, vale, también te exacto. lo digo, Eso muy mal, muy mal. pero Eso no queremos que en ese la gente sentido lo haga. de haber faltado ya una Sí, semana, sí. como que yo Sí, sabía de todo lo que implicaba lo detrás. Y hacemos y la después gente lo hace, el pero tiempo de recuperación de la cirugía, que estuve como 2 semanas en casa sin poder ir a clases, sin poder ir a la universidad, sin poder moverme, sin poder salir, también me acabó afectando. y a nivel del entorno que nos rodea, ¿tú crees que Uh-huh. la gente nos entiende? O como, es que claro, cuando estamos hablando de un tema que habla pues de heces, es como muy tabú. Es que yo creo que hay un poco de ¿Tú ambos. cómo lo ves? Es decir, yo creo que hay muchas, o sea, yo creo que la mayor parte de la gente, por decirlo así, es cierto, excepto en estos temas escatológicos que sí que se ponen un poco a mí no me cuentes esto, pero bueno, mayormente sí que es cierto que hay una gran parte de comprensión, ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas que, por ejemplo, no saben lo que es vivir con la enfermedad en el día a día y lo que hacen es intentar de malas formas decirte cómo llevarla o aconsejarte, mal aconsejarte acerca de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer cuando directamente no tienen ni la menor idea de lo que es tu día a día y no la van a tener nunca. No, bueno, y mejor para ¿Sabes? ellos, Y mejor para ellas, que no exacto. la conozcan, pero Pero sí, a veces no lo sí. vas a saber y No es eso, para tanto. No es para tanto. claro, no es para tanto, el no es que tú lo que necesitas es, por ejemplo, comer esto que seguro que te funciona bien, porque yo te conozco una prima de la amiga de no sé qué que también lo ha tomado y no le funciona estupendamente. No. O sea, Claro, cada te persona dicen lo quiere su de. mundo, Claro, y después te dicen, no, no hay problema, sí, puedes ir allí perfectamente, que es que hay un baño si te pasa algo. Y yo, tal ya, cual. pero tengo que ir corriendo. En medio de todos tengo que ir corriendo, tú lo sabes, y Y llego si allá al llegas y baño y no, ¡puf! esto no funciona así. No, Entonces, no, sí que hay cierta parte de la sociedad, por decirlo así, que sí que es muy comprensiva con ello y yo creo que cada vez más, porque sí. cada vez se está visibilizando poquito a poquito más la situación y la enfermedad, pero bueno, sí que es cierto que hay otra gran parte que desde luego es muy egoísta en ese sentido y es incapaz de ponerse en la piel de otras. ¿Y tú, a lo largo de todo este proceso, qué crees que has aprendido? Para bien y para mal, ¿eh? A tu formación como persona. Yo te diría que he aprendido que la enfermedad, aunque parezca mentira, no te define como persona. Es decir, te puede llegar a limitar en ciertos aspectos, ¿no? Pero
al fin y al cabo tú siempre acabas encontrando, digamos, la forma de no dejarte vencer por ella, por decirlo así, ¿no? Es decir, bueno, pues hoy estoy mal, tengo que quedarme en casa, perfecto, pero mañana ya voy a estar bien y mañana no me vas a parar. No nos define, pero ¿tú no crees que sí que nos forma, que forma parte Nos forma de y tal cual, nuestra... nos acaba formando parte de nosotros porque al fin y al cabo nos acaba limitando en Seríamos esos personas aspectos. diferentes sin esta enfermedad, ¿no lo Tal cual, crees? sí, completamente. Yo también lo creo. No sé si mejores o peores, pero distintas sí. Sí. Yo eso sí, sí lo creo. Y bueno, no sé, si quieres, mucha gente tiene anécdotas que hacen llorar y otras que hacen reír. Yo no sé si tú tienes alguna anécdota que nos quieras contar. Hombre, preferimos las de reír, pero bueno, si tenemos que llorar, lloramos también. A ver, por ejemplo, de llorar, por decirlo así, pues puede ser, por ejemplo, lo que te conté, lo que os conté hace un rato, de, por ejemplo, lo mal que lo pasé cuando era pequeño, Ya. con la enfermedad. O sea, Es que te cogió muy lo, he, jovencito, lo he ¿eh? contado como muy a rasgos generales, pero obviamente es una situación que de verdad te acaba destrozando la vida, por decirlo así. Y no solo a ti, sino también a tu familia, a toda la gente que te rodea, y es terrible. O sea, mis padres se volvían locos cuando era pequeño intentando Bueno, es que yo averiguar qué me pasaba. O lo sea, veo eso es como terrible. madre y tiene que ser horrible, Hmm, horrible. Sí. es que sí. Y a ver, una anécdota de reír así, pues bueno, de la misma forma que la enfermedad no me define, me limita, pero forma parte de mí, pues yo también a veces, ya que la enfermedad a veces me fastidia, pues yo también la tomo un poco de, Yo sé digamos, por lo que vas a de, decir. la tomo también un poco de a mi ventaja, ¿no? Y digo, pues bueno, pues por ejemplo, es que esto no lo puedo comer, o por ejemplo, ciertas actividades a las que a lo mejor no Ay, apetece es mucho que... ir y Sí, sí, es que claro, es que por ejemplo, es que no me encuentro muy bien, mira, hoy mejor no voy, o cosas por el estilo. Que es cierto que lo he hecho muy pocas veces. bueno, Me ha pasado más veces de tener que decirle a alguien el no voy porque me encuentro mal y era verdad, ya, sí, que hombre, no voy claro. porque vamos, pero Muchísimas más, muchísimas muchísimas más. veces. Pero alguna en el medio has colado. Pero alguna del medio has colado porque, bueno, también te la Todos, todos, mereces, todos también te hemos la colado mereces alguna. perfectamente. Sí, esas Yo son creo, mentirijillas que, bueno, nos ayudan en el día a día. tal cual. Bueno, pues esto es un poco este podcast, estas pruebas piloto que estamos haciendo, es un poco pues precisamente para visibilizar cosas que a lo mejor que nos pasan a todos, pero que si no le ponemos, si no las decimos en alto parece como que no sucede. Entonces Tal se cual. trata un poco de eso. Y yo sí que voy a hacer una recomendación, que eso no te lo comenté, no sé si te lo comenté. Una recomendación porque estos días he estado leyendo un libro, creo que te hablé de él, un libro que está descatalogado, pero bueno, aún se puede encontrar por ahí en libros de segunda mano, que se llama De tripas y corazón. Y el autor se llama Pozla. Es un libro ilustrado y hacía mucho tiempo que yo no leía un libro en el que me veía tan reflejada. Y habla sobre la enfermedad de Crohn, ¿no? Es un ilustrador francés que sufre la enfermedad de Crohn y entonces va hablando todo su proceso y lo ilustra. Y es algo muy gráfico y yo creo pues cualquier persona que tenga un familiar con la enfermedad de Crohn o, o simplemente tenga curiosidad o personal sanitario que esté en contacto con personas con enfermedad inflamatoria o con cualquier persona o con enfermedades crónicas en general, creo que debería leerlo porque va a ver en imágenes lo que a veces nosotros no sabemos transmitir con palabras. Y bueno, yo creo que hasta aquí. Queremos darle un saludo a Raquel, que nos iba a acompañar y no ha Tal podido cual. ser. Te queremos, Raquel. Te esperamos en otro capítulo. En otro capítulo. No diremos en cuál. No, no sabemos en cuál, pero en No otro diremos en cuál seguro. para que os llevéis la No libras, sorpresa. no Exacto, libras. pero no, no te libras, no. Muy Así que bien. nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Destripando el tema. Chao, chao. Chao.